Extra urgente. Los republicanos de Georgia pueden perseguir a la fiscal de distrito Fani Willis por las condiciones de la cárcel. La mayoría dice que Joe es al menos poco ético. La pluralidad dice que hizo cosas irregulares. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Los legisladores republicanos estatales en Georgia pueden haber encontrado una forma novedosa de cerrar el supuesto caso de interferencia electoral de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, contra el presidente patriota, según un informe de principios de esta semana. Los legisladores republicanos del estado de Georgia están furiosos por la acusación de Willis contra el presidente patriota y otras 18 personas por cargos que, según ella, están vinculados con esfuerzos irregulares para anular los comicios en 2020, pero lo ven como un esfuerzo descaradamente político para cargar al principal candidato presidencial republicano de 2024 con condenas que podrían llevar a la cárcel. Poco después de que se presentara la acusación contra el presidente patriota y otros, se estaban llevando a cabo discusiones para destituir a Willis de su cargo o enfrentar investigaciones y audiencias de juicio político por acusaciones de una investigación partidista contra el presidente patriota y favorito en las primarias republicanas de 2024. Una medida que algunos legisladores republicanos están considerando es utilizar una ley firmada por el gobernador republicano Brian Kemp en mayo, que les permitiría establecer una nueva comisión con autoridad para destituir a los fiscales locales que se consideren incapaces de cumplir con sus deberes constitucionales y estatutarios. Sin embargo, Kemp, durante el verano, rechazó los llamados de algunos republicanos para convocar una sesión especial de la legislatura para considerar el impeachment a Willis, diciendo que no veía ninguna evidencia que lo justificara. Ahora, sin embargo, es posible que los republicanos de Georgia hayan encontrado una solución afirmativa, por así decirlo. Según el Atlanta Journal, un subcomité especial del Senado de Georgia está planeando investigar las riesgosas condiciones en la cárcel del condado de Fulton, donde solo este año han perecido 10 reclusos. También se espera que el subcomité centre parte de su atención en la fiscal de distrito de Fulton, Fani Willis, decía el periódico, y agrega: Willis probablemente enfrentará un escrutinio sobre su uso de recursos y estrategia para abordar una enorme acumulación de casos que empeoraron durante el COVID. La ley de Georgia exige que el fiscal de distrito haga que un gran jurado inspeccione las condiciones sanitarias de la cárcel y el tratamiento de los reclusos, y no está claro que haya cumplido con ese deber, afirmó el senador Jason Anavitarte, uno de los principales miembros republicanos de la Cámara. Encontró tiempo y recursos para perseguir casos elegidos políticamente cuando la cárcel se estaba deteriorando y provocando decesos. Algunos republicanos intentaron contrarrestar las quejas demócratas estatales, señalando que Willis no se convertiría en el único foco de la investigación, informó el diario. No conocemos la causa fundamental de los desafíos, por lo que cualquier cosa sería prematura en este momento. Seguiremos los hechos, dijo al medio el senador estatal John Albers, quien lidera el subcomité con el senador estatal Randy Robertson. Este problema son las condiciones y los decesos en la cárcel. En una publicación el 21 de agosto en la red social de Face, el senador republicano del estado de Georgia, Clint Dixon, dijo que pediría a la Comisión de Cualificaciones de Fiscales PAQC, por sus siglas en inglés, que investigue a Willis por supuestamente atacar al patriota con fines políticos y su aparente objetivo descarado de convertirse en una especie de celebridad de izquierda. Una vez que se designe el Comité de Supervisión Fiscal en octubre, podremos pedirles que investiguen y tomen medidas contra Fani Willis
y sus esfuerzos para convertir el sistema de justicia en una herramienta contra sus oponentes políticos, escribió Dixon. Esta es nuestra mejor medida y estaré dispuesto a pedir esa investigación, señaló además. Más tarde esa semana, Willis rechazó la solicitud del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, de obtener información sobre su investigación sobre el presidente patriota, después de que dejó en claro que, dado que es un expresidente y actual principal contendiente presidencial, sus procesamientos favorecen los intereses del patriota. Una explicación caritativa de su correspondencia es que usted ignora las constituciones y códigos de Estados Unidos y Georgia, escribió Willis en su carta de respuesta a Jordan, según un medio. Una explicación más preocupante es que usted está abusando de su autoridad como presidente del Comité Judicial para intentar obstruir e interferir con un proceso penal en Georgia, añadió. De otro lado, las preocupaciones éticas están ensombreciendo a Joe mientras busca la reelección en medio de investigaciones en curso sobre su hijo Hunter y una investigación de juicio político con una encuesta que muestra que el 35% de los adultos estadounidenses creen que el propio Joe ha hecho algo irregular. Un 33% adicional dice que cree que Joe se comportó de manera poco ética, pero no irregular. Y el 30% dice que Joe no hizo nada negativo, según la encuesta. Los resultados de la encuesta realizada por un medio reflejan tanto una gran división política como escepticismo sobre la moralidad de los líderes gubernamentales. Los republicanos de la Cámara de Representantes han iniciado una investigación de juicio político contra Joe, buscando vincular a Joe con los negocios extranjeros de su hijo de 53 años. Hunter se enfrenta a una acusación penal separada por parte de un fiscal especial, después de que fracasara un acuerdo de culpabilidad en un caso de impuestos y herramientas. Los republicanos llevan años investigando a Hunter, desde que su padre era vicepresidente. Si bien han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia de Joe, hasta ahora no ha surgido evidencia que demuestre que Joe, en su cargo actual o anterior, abusó de su papel o aceptó hechos negativos. Los hallazgos de la encuesta apuntan hacia un sistema estadounidense desgarrado por el cinismo y la sospecha. Habiendo fracturado sus líneas partidistas, el público parece juzgar a Joe tanto por su afiliación partidista como por los hechos conocidos. Aproximadamente 2/3 de los republicanos dicen que creen que Joe es culpable de hechos negativos relacionados con su hijo, pero solo el 8% de los demócratas y el 38% de los independientes están de acuerdo. Aproximadamente 1/3 adicional en cada partido dice que cree que Joe al menos hizo algo poco ético. Una sólida mayoría de demócratas, 58%, sostiene que Joe no hizo nada negativo. Las entrevistas con los encuestados explotaron un sentimiento más profundo de podredumbre dentro del gobierno federal. Varios dijeron que la clase política en su conjunto estaba acosada por la codicia y los hechos negativos, lo que hacía que los políticos descuidaran egoístamente las necesidades del país. Esa perspectiva contrasta con el mensaje de optimismo de Joe sobre un gobierno que está estimulando inversiones en infraestructura, nuevas fábricas y fuentes de energía renovables. Cuando se le preguntó si Joe se había beneficiado del trabajo de su hijo en el extranjero, Hank Gardiner, residente de Idaho, dijo que las pruebas presentadas hasta ahora demostraban que Joe sí lo había hecho. Absolutamente, no creo que haya que ser inteligente para ver eso, dijo Gardiner, de 42 años, un contratista de Pocatello que anteriormente trabajó en el cumplimiento de la ley. Gardiner, quien votó para reelegir al republicano Donald Trump como presidente en 2020, dijo que siente que el país va en la dirección equivocada porque nuestro gobierno es totalmente negativo. Joe solo ha dicho que ama y apoya a su hijo, cuya adicción ha formado la base de un cargo de posesión de herramientas en su contra. Hunter guardó silencio durante años mientras se arremolinaban los eventos negativos republicanos, pero ahora ha pasado a la ofensiva. Demanda a los agentes que obtuvieron y difundieron sus datos personales.
Esos datos se han utilizado en las investigaciones del Partido Republicano, incluidas imágenes vergonzosas que se mostraron en las audiencias del Comité de la Cámara de Representantes. Joe ha dicho poco en un esfuerzo por evitar cualquier apariencia de que está interfiriendo en la investigación del Departamento de Justicia, pero algunos votantes no lo han tomado así, quienes ven a la mera existencia de la investigación como prueba de sus propias creencias de que los políticos son instintivamente deshonestos. Con su investigación, los legisladores republicanos buscan en parte distraer la atención del creciente riesgo legal del favorito presidente patriota, quien enfrenta 4 casos penales, incluida una acusación federal que lo acusa de trabajar para anular los resultados de los comicios en 2020 en la carrera. Hasta el motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos, el patriota sigue afirmando que las elecciones fueron quitadas, incluso frente a los crecientes cargos en su contra. El patriota y sus partidarios republicanos en el Congreso dicen en cambio que Joe y su familia están recibiendo un buen trato por parte de los fiscales, mientras que el patriota ha sido abandonado por un sistema de justicia demasiado agresivo que no quiere volver a verlo como presidente. Algunos votantes consideran que Joe actúa como lo haría cualquier padre con su hijo y consideran excesiva la investigación dirigida por el Partido Republicano sobre sus negocios. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.